find a berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Sentí unos gritos y una mano que salía. Amanda daba mucha pena en la condición que estaba, tan nerviosa y gritando tanto. Estaba toda maltratada, los dientes bien feos, bien sucios. Este es el momento, esta tarde, en que vuelve a casa 10 años después y junto al niño que ha tenido en cautividad, Amanda Berry. Durante 10 años estas mujeres estuvieron reportadas como desaparecidas, hasta que una de ellas logró huir y sus historias han dejado a todo el mundo perplejo, con la piel erizada por el sadismo e insanía que les tocó vivir. My niece seen a naked girl in the backyard, and the same day I just seen 3 girls in the backyard with dog chains on them, and with 3 guys back there abusing them. Su tortura duró 3.650 días, uno tras otro, soportando vejaciones, humillaciones, amarradas con cadenas y sogas. Largos y retorcidos días que no comenzaban para ellas con la salida del sol, porque hasta habían perdido la noción del tiempo, encerradas en un sucio y oscuro sótano. 10 años privadas de libertad, sometidas a golpes y más. Días que increíblemente han terminado gracias a la valentía de estas muchachas que soportaron el peor de los castigos en la casa de los horrores de Cleveland. Bueno, como pudieron ver en el video, el tema de hoy es un tema bastante que le está pasando en estos días, muy sensible, que son los niños desaparecidos. Y como pudieron ver, aunque parecía que esto es algo que pasa solamente en países tercermundistas, es muy palpable aquí, no solamente en la Florida, que es uno de los lugares donde más indicios de esto sucede, sino en cualquier parte de los Estados Unidos. Como podemos ver ahí en el video, esto sucedió lo que es en el área de Cleveland. Y como pudieron ver también, estas personas, estas 3 muchachas, niñas, cuando fueron secuestradas, tuvieron que pasar 10 años de dolor y básicamente de abuso, no solamente físico, psíquico, sino también sexual. Y ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hacer lo que estamos hablando de los niños desaparecidos. Quisiera empezar a presentar a los panelistas que tenemos el día de hoy. Tenemos a la pastora Emilia Ponce, que es de Missing Children Global Network. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Tenemos también al detective privado Fernando Álvarez de Missing Children Global Network. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted. Y tenemos también a Carlos Aguilar de Cazar K9. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Como siempre, no quiero empezar el programa sin dar las gracias a ustedes por la sintonía, por estar el día de hoy con nosotros, y dando las gracias al doctor Patrick Cordero por darnos este espacio en el cual podemos hablar de este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Y quisiera hablar un poquitico, empezar con la pastora Emilia Ponce, que me diga un poco sobre estas muchachas que pasaron ese ordeal de estar 10 años en cautiverio. Psíquicamente, ¿cómo ustedes pueden ayudar a ese tipo de persona que ha pasado por ese proceso? Yo pienso que ante todo tienen que entrar en una etapa de restauración, la restauración en todas las áreas de su vida. Eso lleva mucho tiempo, no es de un día para otro, y la problemática es de el entorno que de ahora en más va a estar con ella, ¿no es cierto? O sea, no es el punto de regresar a lo que ha pasado, sino a cómo proyectarse hacia adelante. Claro. Estamos hablando, detective, regularmente todo lo que es la policía y todas las personas que han tenido algún problema con este tipo de secuestro, dice que las primeras 24 horas son las más importantes. Pero en este caso fueron 10 años que pasaron y regularmente ya en ese momento ya los padres pierden la esperanza, pierde todo el mundo la esperanza. ¿Qué tan extremo es este caso en el cual después de 10 años fue que pudieron encontrar a esta niña, o estas niñas pudieron salir y decirle al público que ellos estaban viviendo ahí, estaban secuestradas? Ok, de hecho, el estudio realizado indica que las primeras 3 horas después del secuestro, cuando hablamos secuestro, es secuestro forzado, en el que se utilizó la fuerza para sustraer a una persona, llevársela en un carro, meterla en una casa, las primeras 3 horas son las más importantes porque el 75% de los menores que son secuestrados a la fuerza son asesinados en las primeras 3 horas. El resto generalmente son asesinados en las primeras 24 horas.
Ahora, en este caso, ellas no fueron asesinadas, sino que eran esclavizadas por Ariel Castro, quien las usaba sexualmente y las mantuvo así por tiempo indefinido. No las asesinó. Y este caso no es una excepción, existen muchos casos similares en los cuales las víctimas han sido rescatadas o han logrado fugarse tiempo después, a veces meses después, a veces semanas después o a veces años después, pero no deja de ser uno de los casos más impactantes en la historia de los Estados Unidos. ¿Y cómo es posible que estas muchachas, y quiero otra vez que la pastora me hable un poquitico sobre esto, cómo es posible que estas muchachas hayan pasado 10 años y ellas, o sea, nunca se haya sabido dónde ellas estaban, nunca hubo un grito? Y regularmente hay una teoría que es la del Estocolmo, que es en el caso de que estas muchachas quizás se identifiquen con la persona que la está secuestrando. Pero incluso en este caso, la razón por la que salió esto a relucir a la luz fue porque una de las muchachas se rompió de esas ataduras, por decirlo de alguna forma, y salió. ¿Qué tanto pasa allá afuera, en el cotidiano, en el cual la persona que ha sido secuestrada llega un momento que ya ni siquiera trata de buscar a la familia, sino que ya se siente ya cómodo con la persona que ha sido secuestrada? Yo creo que ante todo el temor paraliza. El temor paraliza. Tal vez viéndolo de afuera uno no puede decir, bueno, ¿por qué no reaccionó? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no hizo esto, aquello? Pero lo primero que los secuestradores imponen a su víctima es el miedo, el temor. Te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Si tienen hijos o tienen padres, voy a actuar contra tus padres. El temor siempre paraliza. Claro. Tenemos ahí el teléfono en la pantalla, si nos quiere llamar. Aquí con mucho gusto le atenderemos la llamada, algún comentario, alguna pregunta que tenga. Ahí tiene el teléfono, el 305-644-7599. Tenemos también con nosotros a Carlos Aguilar, que él era el padre de un muchacho que fue secuestrado y asesinado. Y quisiera que me hablaras un poquitico porque tengo un pequeño video sobre la fundación que se creó a raíz de este suceso. Y quiero que me hables un poquitico qué fue lo que pasó con tu hijo. Ok, mi hijo, prácticamente un amigo lo montó en el carro y a la fuerza lo engañó, lo sedó y lo mató a como a 1 hora y media del lugar donde lo secuestró. Nosotros duramos 23 días en la búsqueda en Gainesville, Florida, y durante esos 23 días yo me di cuenta de que había una escasez de recursos. O sea, tenemos que entender que nosotros todos creemos que la policía tiene los recursos para dedicarse activamente a la búsqueda de estos niños perdidos, pero eso no es así. Cada día vemos que los presupuestos de las ciudades recortan y recortan más. Entonces, a raíz de eso, me puse a hablar con otros padres que, como tú dices, han pasado por lo mismo que pasé yo. Y hay unos que, por ejemplo, nunca han encontrado a su hija, como el señor Patrick Session, que también me dijo, si a mi hija hubiéramos tenido perros de búsqueda, a lo mejor la hubiéramos encontrado. Después hablé con Jimmy Rice, Don Rice, perdón, el papá de Jimmy Rice, que también me comentó lo mismo. Me dijo, mi hijo estaba a menos de 2 bloques de distancia de donde nosotros estábamos buscando, pero no hubo un perro disponible para salir a buscarlo. Entonces me di cuenta de que han pasado de esos hechos 20 y pico de años y todavía seguimos en las mismas. Aquí en la ciudad tú le preguntas a ellos si hay una unidad canina de búsqueda de personas y te dicen si unidad canina hay para buscar droga, para rastrear delincuentes, para hacerlo, pero no es el mismo entrenamiento para buscar personas y cada entrenamiento de eso cuesta un dineral. Nosotros como fundación somos un no-profit. O sea, no estamos con ánimo de lucro. Lo que estamos tratando es de educar a la comunidad que hay una necesidad imperativa. En este momento hay una niña perdida en Tampa, los padres han salido. Nosotros con Missing Children Global Network, que trabajamos juntos, hemos querido desplazarnos hasta allá, pero en este momento no lo hemos podido hacer porque no tenemos los recursos para salir a buscar ayudar a esta gente y estamos con el corazón en la mano porque sabemos que podemos hacer la diferencia, pero no hay forma de hacerlo. Y si quieren ayudar a esta asociación, ahí tienen en pantalla esa CASAR, C-A-S-A-R, K9, como los perros K9.com, ¿correcto? Ese es el website. Esa es la website. Así que, como bien está diciendo el señor Aguilar, en este momento hay una necesidad de poder transportar estos animales a Tampa para tratar de ayudar a otra familia que no sabe dónde están los hijos. Yo creo que esta es una causa que deberíamos todos tratar de ayudar porque
En este momento quizás usted tenga a sus hijos cerca de usted o sus padres o sus familiares, pero nunca sabe cuándo este tipo de tragedia nos puede afectar. Como le estaba comentando, tenemos un video que quiero poner un poquitico sobre qué es cazar K9. Y ahí tiene el teléfono en pantalla, el 305-644-7599, para que nos llamen si tienen algún tipo de comentario, alguna pregunta a los panelistas, lo puede hacer. Y vamos a ver ese video sobre lo que hace el señor Carlos Aguilar a raíz del trágico accidente que tuvo su hijo, Cristian Aguilar. Y ahí pudieron ver, por supuesto, al final del video donde pueden donar. Y la razón por la cual en este momento la policía, señor Aguilar, no tiene una unidad canina que busque a personas es quizás porque a lo mejor no hay esa cantidad tan grande de personas que son secuestradas, o es por razones económicas. Es razones económicas. Si las estadísticas te las explica, que las maneja mucho mejor aquí el detective que las manejo yo, y te dice acerca de cuántos niños se pierden diario, y tú te das cuenta que yo tengo el Amber Alert que ahora sale en Facebook, y yo recibo aproximadamente 25 notificaciones de niños diarias, y la mayoría de la gente piensa, oh, se perdió en Georgia. Lo que pasa es que el niño se perdió hace 8 horas en Georgia y en 8 horas se llega a Miami, y el niño puede estar en esta área, pero la gente dice, no me interesa. Nosotros creamos una aplicación y donde nosotros, Android y Apple, para específicamente búsqueda de niños, donde no le van a llegar notificaciones en volumen, le van a llegar notificaciones si el niño se perdió en su área, y la gente no la baja. Y yo digo, ¿cómo un padre no puede bajar una aplicación de esas teniendo a la mano una solución tan grande para poder buscar a su hijo? Y le digo, por ejemplo, eso que estaban diciendo ustedes ahora, el caso de estas 3 niñas que se fugaron. Sí, eso sirvió para que la comunidad se dé cuenta de que el problema existe y que puede estar dentro de su propia comunidad y usted no se da cuenta. Nosotros hace un mes atrás o 2 meses atrás estuvimos con la señorita Rubio, que se perdió 30 días perdida. Y la niña salió de su casa a las 6 de la mañana, la montaron en el carro y apareció en Naples, Florida. Wow. ¿Okay? Y estamos hablando de aquí en las 7 y las 60 y pico. Okay. Esta niña nos llama a nosotros después de que llevaba 7 días de perdido. Nosotros hacemos una vigilia y empezamos a repartir, gracias a una idea de aquí del detective, de que no se había tocado la escuela anterior donde la niña atendía, y dando unos flyers, la policía logra escuchar de una pista que los llevó al encuentro de esta niña. ¿Qué nos damos cuenta nosotros después? Porque nosotros le hacemos seguimiento, como dice. Nosotros no nos quedamos ahí. Hay fundaciones donde nosotros los ayudamos a que se reintegren, a que haya psicología, espiritualidad. Tienen que acercarse a Dios, tiene que haber una forma de comunicación, porque algún problema tuvo que tener esa niña para poder que se dejara montar por unas personas, convencer para que se fuera. Y entonces la mayoría de la gente no entiende que eso destroza una familia. Yo le digo, mi familia fue destrozada. No fue simplemente dañada. Nosotros nos hemos venido y todavía aún estamos destrozados. Estamos armando nuestro rompecabezas basado en la fe.
pero si la gente no se hace consciente de que eso pasa aquí, y gracias a Dios a la señorita Rubio la encontramos viva y estamos felices, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las víctimas después no quieren y les da miedo hablar, no quieren ser expuestas como víctimas. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos y nosotros no estamos aquí para hacer alarde de que encontramos o no, sino para concientizar de que hubo una pérdida, se logró encontrar gracias a la acción oportuna de organizaciones sin ánimo de lucro que actuaron en el momento indicado sin importarnos con unos recursos mínimos. Imagínense si tuviéramos los recursos. Sí, nos ayudarían a muchas más familias de lo que están ayudando en este momento. Estamos hablando de que quizás cuántas personas que básicamente se pierden del núcleo familiar en realidad no son secuestradas. Eso podría quizás ser parte por la cual quizás la policía no toma tantas cartas en el asunto, porque hay muchos niños que salen nada más y después a lo mejor regresan los 3 o 4 días porque estaban de parranda. Bueno, la estadística dice que cada 40 segundos un niño desaparece en los Estados Unidos. Eso habla más de 2.000 niños en un día, más de 800.000 niños en un año. Ahora, el 85%, según las estadísticas, se trata de fugados, niños que se fugan voluntariamente de su casa, y ahí es donde pierde el interés la comunidad y pierde el interés en ocasiones algunos policías y otros que no. Pero lo que sucede es que también en muchas ocasiones la nueva estrategia de los secuestradores. Enamoran a una muchacha a través de otra muchacha o de otro muchacho para sacarla, hacer como que se fugó, así la policía pierde interés en el caso. Claro. ¿Comprende? Y acto seguido entonces la secuestran cuando llevan 2 o 3 días fuera. Aquí hubo un caso muy importante hace 2 años de una niña de 13 años se fugó de su casa porque se iba con un novio. Resulta que el novio era miembro de una organización de la trata de mujeres, trata de blancas, y la tuvo secuestrada por 2 meses, prostituyéndola, exhibiéndola. Aquí en Miami, no estoy hablando de Hungría, estoy hablando aquí de Miami. Y ella logra fugarse nuevamente y da parte a las autoridades, y ahí vienen los arrestos. También pasó hace 2 o 3 meses, en el mes de marzo, aquí en el sur de Miami, otra muchacha también lo mismo, se fugó de su casa, la agarraron 2 muchachos, la prostituyeron en hoteles del sur de Miami, hasta que ella logra fugarse, y entonces es que estos 2 muchachos fueron puestos en manos de las autoridades. Miami es la segunda ciudad en los Estados Unidos con mayores casos de tráfico humano. Tráfico humano es cuando privan de la libertad a personas para ser esclavizadas. La esclavitud, en este caso, generalmente sexual en los Estados Unidos. Las prostituyen, ellos nunca reciben dinero, son prostituidas muchas veces, repetidas veces en un día, son maltratadas, son drogadas, son golpeadas y son amenazadas de muerte si se le rebelan contra los secuestradores. Miami es la segunda ciudad o el segundo condado en los Estados Unidos. Florida es el número 3 como estado en los Estados Unidos. ¿Y cuál es el número 1? El número 1 es en Nueva York. Nueva York. Pero lo tenemos aquí, no en el backyard, como dicen los americanos, en el front yard también, en el jardín de nuestra casa. Enfrente de los ojos. Tenemos que ir un momentico a comerciales y cuando regresemos vamos a ir hablando de este tema tan interesante que tenemos el día de hoy, que son los niños desaparecidos. Y tenemos varias preguntas. Y si usted está ahí en casa y quiere llamarnos, por supuesto, él tiene el teléfono en pantalla, el 305-644-7599. Y con mucho gusto atenderemos su llamada si tiene alguna pregunta, algún comentario sobre el programa. Nos vemos después de estos comerciales. No pierda su casa. El programa MMM le permite parar su foreclosure y participar en una mediación aprobada por la Corte. No tiene que estar atrasado en sus pagos para entrar en el programa. Para más información, llame a las oficinas del abogado Patrick Cordero, 305-267-3376. Hola, yo soy Patrick Cordero, su abogado de bancarrota. Deje que más de 20 años de experiencia trabaje para usted y para su familia. Si no puedes pagar tu cuenta, tal vez la bancarrota es tu solución. Más y más personas están tomando este beneficio de la bancarrota y usted también puede tener ese derecho. Mi primera consulta es siempre gratis y yo lo atiendo personalmente. Acuérdese, no deje que las cuentas lo atormenten.
Missing Children Global Network is a non-profit organization. Missing child can travel at the rate of 60 miles per hour. 90 children go missing per hour in the United States. We provide immediate search for a child as soon as they go missing. Our mission is to stop all crimes against children, the recovery of those missing, and to help through prevention, education, and assistance programs. More needs to be done so missing children are found and not forgotten. We use the help of private investigators, volunteers, TV channels, internet, local law enforcement agencies, the FBI, national and state missing children clearinghouses, and schools to show photos, post, circulate, print, air, inform, and help locate missing children. We have a professional staff of volunteer psychologists that offer counseling to children and families. We are a volunteer network working year-round to educate communities about the issues of missing children, how to keep children safe, and what to do in times of crisis. Y me imagino que esto es una pelea que tienen constantemente con la gente de afuera, porque nos sensibilizamos de tal forma que nos dan los volantes, nos dan este tipo de información. Y de nuevo, como estaba bien hablando el señor Aguilar anteriormente, si no es en tu casa, si no es cerca donde tú vives, no les presten atención. Jamás vas a pensar que alguien que haya sido secuestrado en California puede llegar a parar aquí, y no le prestamos atención a ese tipo de información que nos dan. Pastor, habla un poquitico más sobre lo que el Missing Children Global Network hace ayudando a las familias de estas personas que han sido secuestradas. Bueno, en el caso mío, en el área espiritual, cuando hay un menor desaparecido, la parte mía es de asistencia a la familia, no de cuestionamiento de que qué pasó, por qué se fue o cómo fueron las cosas, sino más bien enfocarlos en la esperanza, en animarlos, y a veces, sinceramente, no son tantas las palabras que puedo dar, sino el oído. Claro. A veces ellos simplemente necesitan un desahogo. Eso es mientras está el menor desaparecido. Cuando ya el menor fue regresado a su hogar, lo que nos interesa siempre es trabajar para crear el ambiente estable de modo que no se vuelva a repetir. Claro. Y entonces ahí cada cual hará su ajuste en la familia para ver en qué áreas tienen que reforzar la comunicación, el diálogo, el prestar atención. A veces no es tanto en esta ciudad o en este sistema, todos los papás están muy ocupados, trabaja papá y mamá, pero a veces no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de ese tiempo, poder hablar con sus hijos, saber qué es lo que están sintiendo, qué es lo que le está pasando, y ser ese hogar el refugio, no las amistades o la escuela, las amiguitas, sino su hogar. Papá y mamá tiene que ser el refugio donde toda inquietud, toda duda que un menor tiene, pueda acercarse a ellos confiando de que los padres no lo van a estar reprendiendo, llamándoles la atención, disciplinándolos, sino que con absoluta libertad puedan hacer su planteamiento. Porque en los casos que me ha tocado asistir, mayormente el entorno familiar era propicio, no justificable, pero quiere decir propicio para una menor vulnerable irse de su casa y pensar que fuera de su casa va a estar mejor que en su propia casa. ¿Te has dado cuenta, o a lo mejor de alguna forma tienen las estadísticas, si en los últimos años ha incrementado eso de que los hijos están yendo de las casas, quizás ahora porque los hijos o los muchachos hoy en día tienen más acceso al internet, al Facebook? ¿Has visto quizás a lo mejor un incremento de este tipo de problemas? Sí, claro que sí, porque los medios, las redes sociales es el medio que están utilizando, más se utiliza hoy, y no todos los padres saben manejar esos medios. Y además, no todos los padres saben lo que sus hijos están viendo, no tienen las claves, no, es más, a veces ni saben quiénes son en realidad sus amistades. Entonces sí, claro que últimamente se está, también es mayor la demanda social. Claro. Cada vez hay que trabajar más, cada vez estamos los padres más ocupados
y los hijos más solos. Sí. Cada vez son menos los padres que están criando a sus hijos y los están criando las amistades o el internet o otros medios que no son los que corresponden. Sí, o las redes sociales. Exactamente. Fernando, háblame más o menos un poquitico sobre algún tipo de historia que hayas tenido en los últimos quizás meses o en el último año que haya sido exitosa, que hayamos llegado a un final feliz, por decirlo de alguna forma. Bueno, la organización Missing Children Global Network, que investiga casos de niños desaparecidos sin costo para la familia, y yo trabajo como investigador para la organización. Hemos trabajado muchos casos en los últimos años. Ahora, los últimos 3 más recientes, para que tenga una idea. Uno fue el que ya comentaba el señor Carlos Aguilar, sobre esta niña que fue encontrada, de hecho, 46 días después, y comenzó con una fuga, pero durante el desarrollo de la fuga, que es la primera parte, pues, digamos, vino un poco la presión de sus captores para mantenerla retenida. Ahora tenemos otro de los casos que hemos estado investigando, fue de una muchacha que un día, la última vez que la vio la madre, eran las 10 de la noche, la madre se acostó a dormir y al otro día por la mañana cuando se despertó ya no estaba. Se trató también de una fuga. Esta niña se fue de la casa, salimos a buscarla, la madre nos llama, o sea, esto ocurrió un martes, la madre nos llama el miércoles a la tarde, llama a la organización. Ella estaba en el hospital en ese momento porque debido a la desaparición de su hija comenzó a sentirse muy mal y tuvo que entrar al hospital para un poco estabilizarse. No pudimos reunirnos esa tarde con ella, esa noche, porque ella todavía estaba en el hospital, pero al otro día a la mañana, el jueves a las 7 de la mañana, uno de nuestros investigadores, Yali Morgado, estaba allá en su casa para reunirse con ella y ahí comenzó la investigación, 7 de la mañana. A las 12 del día ya nosotros habíamos encontrado a la niña y la habíamos llevado de vuelta a su casa con su madre. En 5 horas terminó, fue un caso feliz porque terminó bien. La niña aprendió un poco su lección y ahora está en su casa. Pero se trataba de una fuga. También tenemos el otro caso que hemos estado trabajando en los últimos meses de una niña que desapareció aquí en Miami, pero desapareció en 1980 con 15 años. Wow. Y su familia nunca ha sabido qué pasó con ella. Ayer mismo, de hecho, yo mandé al padre, un investigador de nuestra organización llevó al padre a lo que es la oficina del médico forense para extraerle una muestra del ADN para subirla a CODIS. CODIS es la base de datos de ADN del FBI, donde todas las personas desaparecidas o cuerpos que han sido encontrados, se le extrae el ADN para determinar si la persona hace un match, concuerda con algún cuerpo encontrado. Y de hecho nosotros encontramos dos posibilidades, un cuerpo encontrado aquí en el condado de Broward y otro cuerpo encontrado en el condado de Volusia, allá por Daytona Beach, de personas más o menos que coinciden con las características y con el año en que se supo por última vez de Anelisa Villafañe. Entonces la organización está trabajando con la familia desde un principio porque incluso la policía había cerrado ese caso hace muchos años, nunca lo resolvió, lo cerró, lo destruyó, ni siquiera tenemos información de hasta dónde avanzó el investigador en 1980. Pero la organización ha tomado ese caso y lo estamos tratando de dar una luz y una paz a esta familia que en los últimos 35 años no ha sabido nada de su hija. Bueno, gracias por eso. Y antes de ir a comerciales, quisiera que el señor Aguilar me dijera la siguiente pregunta. ¿Para usted hubiera sido más fuerte, más difícil no haber sabido qué pasó con su hijo? Sí. Que haber podido cerrar esa parte de... Sí, tengo la experiencia de conocer, o tengo el privilegio de conocer a Patrick Session, que lleva 23 años con su hija desaparecida sin saber dónde está. Y le cuento que el sufrimiento de él es continuo, aún la sigue buscando, él sigue de sus propios recursos pagando por la búsqueda. Nosotros nos hemos desplazado hasta Gainesville a hacer excavaciones y a tratar de encontrar con perros, con cadaver dogs, porque en esta vez ya no se utilizan perros para buscar personas vivas, sino para buscar cadáveres, y se han hecho exhumaciones. Y la tristeza, él cuando el caso mío fue una de las personas que más ayudó. Él tiene también su propia fundación y también pertenece a National Center Missing and Exploited Children, y él creó un documento que fue con el que yo me basé para
la búsqueda de los 22 días, él lo tiene en inglés y en español. En este momento yo estoy trabajando, actualizándolo, dándole algunas cosas porque eso sucedió hace 23 años para él. Yo soy el más reciente conocido, por decir algo, en este momento. Y le quiero dejar saber que él vivió el cierre por primera vez a través del hijo mío. Y así se sintió. Y me dijo que nadie le había permitido participar ni en el entierro como yo le permití. Él participó en el entierro, participó en la selección de la tumba, en la selección de las flores, en la selección de los videos de mi hijo y todo. Y él quiso hacer eso con su hija y nunca lo ha podido hacer. El cierre es importante. El cierre creo que es fundamental para uno saber de que ya sucedió, aceptar los designios del Señor y poder uno poder avanzar. Bueno, muchas gracias por habernos dado ese testimonio. Vamos a ir a comercial un momentito y cuando regresemos vamos a ir hablando de este tema que tenemos el día de hoy. No pierda su casa. El programa MMM le permite parar su foreclosure y participar en una mediación aprobada por la Corte. No tiene que estar atrasado en sus pagos para entrar en el programa. Para más información, llame a las oficinas del abogado Patrick Cordero, 305-267-3376. Hola, yo soy Patrick Cordero, su abogado de bancarrota. Deje que más de 20 años de experiencia trabaje para usted y para su familia. Si no puedes pagar tu cuenta, tal vez la bancarrota es tu solución. Más y más personas están tomando este beneficio de la bancarrota y usted también puede tener ese derecho. Mi primera consulta es siempre gratis y yo lo atiendo personalmente. Acuérdese, no deje que las cuentas lo atormenten. Yo quiero que él regrese, porque yo la amo. La hermanita de Cristian, Damián Pereira, se aferra a su madre mientras le pide a su hermano que regrese. El jovencito de 15 años desapareció el viernes pasado a las 3 de la tarde y desde entonces nada se sabe de él. ¿Qué te estamos buscando, Cristian? Estamos desesperados. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. La familia ha acudido a las redes sociales en busca de pistas. El viernes alguien colgó en Instagram una foto del adolescente donde aparece supuestamente con un amigo en el Festival de Música Ultra. Según la madre, Cristian le dijo a su hermanita que iba al festival. Ella sospecha que está con amigos o quizás con otras personas que lo tengan retenido contra su voluntad. Tengo mucho miedo. Quiero que aparezca. Es mi bebé. Así tenga 20 años va a ser mi bebé. Y a donde esté, con quien esté, por favor, Cristian, aparece porque yo soy mi vida y la de tu papá. La policía de Hollywood está investigando, al igual que la organización Missing Children Global Network, que ha enviado volantes con la información del joven. El hecho de que un niño desaparezca por voluntad propia, que se fugue de la casa, no significa que está libre de peligros. En la calle hay depredadores sexuales, hay personas que utilizan a los menores para la prostitución, los fuerzan. La madre ha recibido mensajes de texto que cataloga como sospechosos. Ella dice que él nunca ha actuado así. Y hemos recibido llamadas, pero no nos hablan. Llaman a la mamá, llaman al teléfono de la mamá, pero no le hablan. Mandan texto, pero no hablan. Entonces no tenemos la seguridad de que realmente el niño esté vivo. Bueno, ahí podemos ver este video que estamos mencionando. Y yo creo que este fue uno de los casos que usted puede ayudar. Así que hablamos un poquitico sobre el caso este. Este fue un caso interesante. A nosotros nos llama, a la organización lo llama la madre 5 días después de la desaparición. Él desapareció un viernes a la tarde. La madre había llegado del trabajo, entró a bañarse y cuando salió ya él no estaba. Ya él se había ido y no tenía celular ni nada. Se fue caminando, se fue a pie. Alguien probablemente ya lo estaba esperando afuera, es lo que pudimos confirmar posteriormente. Ahora, la familia le tomó, ellos reportaron a la policía, esto salió, se inició una investigación por parte de la policía en Hollywood y el día miércoles es que la familia nos llama a nosotros por la mañana. A las 11 de la mañana nosotros llegamos a casa de la familia, como ven en el video, estaba el fundador Armando Pérez, quien falleció hace 2 meses, fundador de la organización, y estuve yo como investigador trabajando en el caso. A las 11 de la mañana llegamos a su casa, a las 11 de la noche el niño estaba de vuelta con su familia.
porque nosotros sabemos cómo llegar a donde está el menor, o sea, son técnicas de investigación que se utilizan, pero logramos que las personas con las que ellos estuvieran comenzaran a sentirse un poco nerviosas con la investigación en curso, y entonces digamos que ellos mismos le propiciaron, decían, vete, regresa, porque se nos va a poner difícil la situación a nosotros. Hay personas que le gusta tener a menores, ¿por qué? Porque es más fácil mandar un menor a que compre la droga en la esquina, porque si lo agarra la policía, las sanciones para menores son más suaves que para un adulto. Estos son los problemas a los que se exponen los menores cuando se fugan de su casa. Se fugan los menores porque o están huyendo de algo malo, o sencillamente se están yendo hacia algo que consideran bueno. Pero a esa edad uno no sabe con certeza qué es lo que es bueno ni qué es lo que es malo, porque te lo pintan tan bonito que después te termina siendo una pesadilla total. Sí, y pastora, es muy fácil deslumbrar a esos niños en esa edad. Quizás con un carro nuevo, quizás con algún tipo de regalo que se le ofrece. En tu opinión, ¿tú estás viendo que quizás eso es lo que está pasando en el núcleo familiar, que se está perdiendo lo que es ese amor en el núcleo familiar y se está reemplazando con estos niños tratando de buscar allá afuera algo físico, algo material que reemplace este calor del núcleo? Hay de todo un poco. Yo creo que de una u otra manera los padres están perdiendo un poco el control, ¿no es cierto?, de su función como padres. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, las muchas ocupaciones, las muchas responsabilidades, pero también hay indicios de que cualquier papá, cualquier mamá puede llamarle la atención. Es decir, las técnicas que se usan ahora para atraer de repente a una menor son con regalos, o sea, con cosas de valor, cosas que los padres les debería llamar la atención si es que de algún modo están mirando qué ocurre en la vida de sus hijos. Hemos visto en muchos casos, de repente, un menor no le va a estar regalando un teléfono de última moda, porque no va a tener dónde sacar los recursos. Es más, un menor tampoco le va a estar regalando a una menor un ramo de flores. Es absurdo pensar eso. Claro. Ellos son otras sus técnicas. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta que mayormente hay adultos en estas estrategias. Y por eso yo considero que es importante lo que Missing Children Global Network está haciendo, que hace charlas, conferencias, ya sea en iglesias, en mi iglesia se han hecho, convocando a la comunidad, también se hacen en escuelas, para alertar, informar, prevenir, educar, para poder restarle el amplio espacio que tienen para ser captados estos jóvenes, reclutados, porque a veces se reclutan hasta en la misma escuela. Yo tuve un caso muy vulnerable, la niña tenía 11 años, su papá había muerto la abandonó cuando ella nació, la mamá hacía un año que había fallecido y la niña de 11 años estaba viviendo con su abuelita y su abuelito de más de 80 años. Wow. Esa niña era 100% vulnerable. ¿Dónde fue recluida? En la escuela. ¿Cómo? Bueno, ella una noche le dijo a sus abuelitos: voy a mirar a ver cómo está el tiempo para preparar mi ropa para mañana. Salió y no volvió a entrar. Esa niña estuvo desaparecida creo que unos 4 días y luego regresó. Y cuando yo hablé con ella me dijo eso, dice, es que esto no es vida. Mi mamá murió, mi papá me abandonó, mis abuelitos están viejos, yo merezco otra vida. Está buscando otra cosa. Entonces le habían prometido otras cosas. Claro. Y estamos hablando, y como bien vimos en el primer video que pusimos, una de las cosas que más impactó, y bueno, esto es lo que siempre se dice, que los vecinos, por supuesto todo el mundo, que jamás dicen que podían haber pensado de que este señor hubiera cometido esos actos tan desastrosos que hizo con estas 3 muchachitas. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos en esta sociedad hoy en día, y quiero que el señor Aguilar me hable un poquitico de eso, que no le estamos prestando tanta atención a nuestro medio ambiente. Nada más nos concentramos en de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y no le prestamos atención a más nada. En el caso, por ejemplo, de tu hijo, ¿la persona que lo asesinó era amigo de él por casualidad? Era conocido. Era conocido. Habían estado en la misma escuela, asistían a grupos de trabajo escolares, tenían actividades normales de muchachos de reunirse en un mall y cosas así por el estilo.
y nunca vimos un indicio de que ese muchacho pudiera cometer. Es más, 15 días antes de que sucediera la tragedia, ellos habían estado aquí en Miami en una reunión, no juntos, mi hijo había ido con otros amigos, pero se encontraron ahí y no hubo nada. O sea, el muchacho tuvo la perfecta oportunidad para, si era como decían los medios, que a veces le ponemos muchas cosas, de que era por una cuestión de celos o algo. Este muchacho simplemente tenía unas ganas de matar a alguien y mi hijo fue el primero que cayó, desafortunadamente. Pero sí es cierto, uno no, como padre no le pone atención. Como yo te estaba diciendo, por esa Melissa Rubio, la que el trabajo, nosotros estábamos hablando y yo te comentaba ahorita, ella vio la vigilia, vio en la televisión lo que los padres estaban pasando y esta gente que la tenía retenida, no la tenía tan atormentada que no la dejaba hacer absolutamente nada, ¿sí me entiendes? Entonces, saber que eso funciona, que traer a los medios, que a llamarle la atención a la comunidad, que presentarlos y hacer los flyers, como dice el detective, le pone una presión a esos individuos que saben, la investigación va por buen curso y alguien va a hablar, alguien va a decir algo, en ese momento la liberan y hay más posibilidades de que lleguen con vida. Pero si nos quedamos con las manos cruzadas y no hacemos absolutamente nada, nosotros estamos siendo una sociedad permisiva. Y me da culpa porque yo, como padre anteriormente, confieso aquí, era igual que los padres que están quizá ahorita del otro lado del televisor, en el cual salían esos y no le ponían mucha atención porque yo tenía los dos míos al lado. Ahora que tengo uno y le digo, no se lo deseo a nadie, por eso es que estoy en esta... ¿cómo se dice? En esta misión que tenemos nosotros de tratar de unirnos esfuerzos, porque no estamos inventando nada. Aquí ninguno de nosotros inventó nada. Todas estas organizaciones ya existen en otro lado. Hay una a nivel nacional, pero ella recibe todos y no le puede dar el mismo enfoque a todos. Tienen que haber organizaciones locales para poder que esa organización nos envía a nosotros y nosotros podamos trabajar con ellos y con las autoridades. Lo que uno pasa, yo no sabía tan complicado que es para que un detective pueda coger el caso. Tiene que tener autorización de los padres, tiene que tener autorización porque si no la policía no te colabora. Y no porque no puede, sino que la policía también legalmente está impedida a dar información sin el consentimiento de los padres. Muchas veces podemos tratar de colaborar y los policías quieren que les ayudemos y nosotros queremos ayudar, pero los padres simplemente dicen, no hay nada que hacer, estamos con la mano. Y una cosa muy curiosa, lo que pasa es que el video era un poco largo, tuvimos que cortarlo, pero hablando también de este suceso que pasó en Cleveland, una de las cosas que también me llamó la atención bastante era el hecho de que los vecinos decían que en varias ocasiones afuera en el patio salía una niña desnuda, y los vecinos llamaban a la policía decían que eso era propiedad privada, que a no sea que fuera con una orden judicial, ellos no podían entrar. O sea que en esos procesos de 10 años pasó varias cosas en las cuales si a lo mejor la policía hubiera actuado de diferente, hubieran podido cortar ese tipo de secuestro. Y eso yo creo que es algo que nos estamos encontrando hoy en día, que es que la policía tiene las manos atadas. Sí, definitivamente. La policía lo tiene por muchas razones. Uno, no tiene las suficientes agentes oficiales para investigar los casos de desapariciones o los casos o para incluso analizar la inteligencia, que es cuando empiezas a recibir esas llamadas al 911 y cuando se repite muchas veces la llamada contra una misma propiedad, contra una misma persona, pues esto implica que hay que prestar más atención y tratar de ir un paso más adelante porque algo mal está sucediendo. Observamos entonces de que no está funcionando como uno quisiera que funcionara. Pero no obstante, el público, las personas, los vecinos deben estar muy pendientes a este tipo de actividad. No se trata de cerrar la puerta y olvidarse del mundo exterior. Si uno observa que algo anda mal en una de las casas del vecindario, llamen a la policía y sean insistentes. Llámenlo y llámenlo y llámenlo, que por cansancio van a tener que ir y van a tener que averiguar. Hay muchas casas que están sembradas, hay otras casas acá que las tienen con muchachas adentro y vamos a ver muchos hombres entrando y saliendo durante todo el día. Incluso algunos que se parquean su vehículo 2 o 3 cuadras de distancia y vienen caminando y entran y después salen. Si uno observa esto,
llame a la policía y dígale, en esta casa, con esta dirección, están entrando hombres continuamente. Si usted sabe que el señor de al lado vive solo, es medio raro, y de buena primera aparece una niña desnuda en su patio, o llame a la policía. No hay ningún problema, la policía está para eso. Pero lo extraño Pero es hay que llamar. lo extraño es la dualidad. Porque si tú llamas a la policía y le dices, mira, la casa al lado creo que están plantando marihuana, no tardan ni 5 segundos en acercarse. Pero si le dice, hay una mujer afuera que yo creo que a lo mejor la están abusando, no podemos hacer nada hasta que no nos llame la persona. Entonces yo creo que ese es el problema que estamos teniendo con los servicios de policía. El hecho de que las directrices están, para mi opinión, están un poco equivocadas. O también lo que pasó con... Yo cuando llegué a mí me llaman a las 9 de la mañana, yo me desplazo a Gainesville. Cuando llego a Gainesville, llego a la universidad porque me dijeron que la universidad era la que tenía la jurisdicción. Cuando llego a la universidad me dicen, no, ya esto es un caso que lo tiene la policía de Gainesville, tiene que ir a la oficina de Gainesville. Y cuando llego me dicen, tiene que poner el denuncio. Y le digo, yo vengo a poner el denuncio, pero tiene que esperar 72 horas. Sí. Y yo le dije, pues esperarán 72. Lo que no sabe la gente es que nosotros tenemos derecho. La policía te puede decir a ti lo que ellos quieran, ¿sí? Pero en el momento que tú te le paras y les dices, no, yo soy el padre, yo conozco a mi hijo y yo sé que esto no está correcto y yo no voy a esperar 72 horas con o sin ustedes, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Y voy a llamar a fundaciones y voy a llamar a quien tenga que llamar. Ahí fue que despertaron y dijeron, oh, este no está hablando como hablan los demás, que salen y se van y se dejó. Esto está diciendo, conozco la ley y sé que la ley me protege y que yo estoy haciendo aquí una denuncia real, que no me desplacé de Miami por placer a ir a decir que mi hijo se había desaparecido. Me dijeron, no, a lo mejor está tomando. Mi hijo no toma. El que conoce, ¿no? Usted porque asume algo que usted no lo tiene comprobado. Yo soy el padre, yo soy el que lo conozco. Y yo creo que eso es lo más importante, lo que terminaste diciendo, es el hecho de que usted es el padre, usted es el que sabe que conoce al hijo, y usted tiene que tener de una forma u otra algún tipo de conocimiento si el niño fue secuestrado o en realidad se fue porque no estaba contento en la casa. Si es una casa en la cual el padre siempre está dando a la madre y hay problemas, hay un pequeño indicio de que a lo mejor el niño se vaya. Pero si es un núcleo familiar donde todo está bien y no hay ningún problema y de repente el niño se desaparece, hay que tener un poquito de cautela y tratar de tomar cartas en el asunto. Vamos a ir a comerciales y cuando regresemos vamos a ir hablando de este tema que tenemos el día de hoy, que son los niños desaparecidos. Hola, yo soy Patrick Cordero, su abogado de bancarrota. Deje que más de 20 años de experiencia trabaja para usted y para su familia. Si no puedes pagar tu cuenta, tal vez la bancarrota es tu solución. Más y más personas están tomando este beneficio de la bancarrota y usted también puede tener ese derecho. Mi primera consulta es siempre gratis y yo lo atiendo personalmente. Acuérdese, no deje que las cuentas lo atormenten. Patrick Cordero lo ayuda a resolver su caso de bienes raíces, modificaciones y defensa de foreclosure. Viva tranquilo. Consultas con Cordero en vivo por su canal. Queremos compartir con usted una noticia que en algún sentido se repite o cada cierto par de años, ¿no? Recurre esta noticia. Scotland Yard en este caso va a analizar el ADN de una niña muy parecida a la conocida, ya famosa casi, ¿no? Madeleine McCann, esta niñita conocida como Maddie, que desapareció hace 6 años mientras sus padres veraneaban en un resort en Portugal. Ellos habían salido, ¿no es verdad? Dejaron a Maddie junto a sus pequeñas hermanas. Exacto, esta niña desapareció sin dejar rastro visible, se la ha visto o se la ha creído ver. Bueno, en este caso la pericia es bastante más precisa, puesto que se ha practicado un test de ADN y eso cuando tenga los resultados es indiscutible. Dice que la policía británica va a analizar el ADN. Esta niña fue vista en Nueva Zelanda, en la ciudad de Queenstown, en la isla sur de Nueva Zelanda. El sargento detective de Nueva Zelanda, Brian Camerson, ha asegurado que demasiadas pistas indican que podría tratarse de esta pequeña, así lo informó el diario británico The Telegraph. Claro, una de las pistas y uno de los datos interesantes que ha aportado algunas personas es que tendría el mismo defecto en el ojo de Maddie, que solo un pequeñísimo porcentaje de la población no tiene,
y no podía parar de mirarlo y mirarla. Bueno, señaló esta persona que dice que tenía ese pequeño defecto relojio, por lo tanto es uno de los pequeños detalles que dice podría ser. Hasta el día de hoy ese caso todavía está abierto, no se ha encontrado ninguna pista sobre esta niña. Y no vamos a poner quién es el culpable o quién no es el culpable, pero una de las razones por la cual la policía de Portugal, que fue donde la niña desapareció, lo primero que hizo fue asumir de que había sido algo relacionado con los padres, fue la actitud de los padres en relación a la seguridad de la hija. En el caso el problema fue que los padres dejaron a los niños en un hotel y ellos se fueron a cenar. Y por supuesto, sí, cada 2 o 3 horas un padre iba al cuarto y miraba que los niños estuvieran ahí, pero es un periodo bastante amplio, eran como 2 o 3 horas entre cada periodo. Y eso es lo que quiero, antes de finalizar el programa, que nos hable un poquitico los invitados, qué es lo que debería hacer un padre para tratar de evitar lo más posible de que el niño se encuentre en esa situación. No que sea un niño que se vaya a escapar porque el núcleo familiar está corrupto, sino un niño que ha sido básicamente en contra de su voluntad, ha sido llevado. ¿Qué es lo que debería hacer un padre? Bueno, achicar los espacios para que no quede un niño vulnerable, no quede expuesto, ¿no es cierto? Yo creo que en este caso específico se podría haber contratado a alguien que los estuviera cuidando. Si estaban de vacaciones quizás no tenían familiares, pero contratar a alguien o tenerlos con ellos, no sé. Yo creo que dejar a niños solos, aunque sea en su cuarto y aunque sea bajo llave, siempre es un riesgo. Y creo que es importante el mensaje de que papá y mamá tienen que tener una buena comunicación, primero entre ellos, luego con sus hijos, y también que cada papá, cada mamá se transforme en un detective de su hijo. Ellos tienen que saber qué hay en el cuarto de sus hijos, qué es lo que su hijo está mirando en el internet, es saber quiénes son los amigos, quiénes son los padres de los amigos. O sea, tienen que hacerle la competencia al detective, pero cada padre tiene que transformarse en un detective en amor y en precaución para con sus hijos. Yo no digo de que si el hijo tiene cerrada la puerta por privacidad, que golpeen, está bien, pero las puertas en la casa es preferible que estén abiertas, y lo que se ve en las redes sociales, lo que los hijos ven en las redes sociales, que sea a la vista de todos. Claro, que no tenga la oportunidad de poder esconder nada de la familia. Detective, su opinión en relación a qué los padres deberían hacer para poder tratar de evitar esto. Okay, para evitar la fuga de menores hay que estar pendiente de lo que ellos hacen. Yo les recomiendo a los padres que chequeen las habitaciones de los hijos buscando droga. Te vas a encontrar casos en que no solamente encuentran drogas, sino también armas ilegales que se la prestó un amiguito para que se la cuidara, y esa arma puede haber estado involucrada en un crimen. Es importante que los padres, cuando los niños van para la escuela, chequeen la habitación. También que chequeen los teléfonos, incluso que monitoreen los teléfonos para estar seguros si no tienen sexting. A veces le piden a las muchachitas que se saquen una foto de sus partes íntimas o desnudas para que se la envíen a supuestos amigos, quienes posteriormente la acosan y le dicen: si tú no haces todo esto, pues yo voy a sacar estas fotos públicamente. Claro. Y por miedo, entonces, cometen peores cosas los menores de edad. Entonces, si es por una cuestión del secuestro, para evitar secuestro, mantenga sus ojos arriba de sus hijos siempre. No deje sus hijos desatendidos. Cuando esté caminando por el mall, no deje que sus hijos entren a una tienda mientras que usted entre a otra. Tienen que ir juntos todo el tiempo. Si van a salir los niños no solamente se pueden ser secuestrados, sino también que pueden perderse. Se han dado muchos casos en que los padres salen de camping y salen caminando por el medio del monte y de buenas a primeras se dan cuenta que su hijo ya no está detrás de ellos. O sea, estén seguros de que sus hijos siempre estén a la vista de ustedes, no se separen y no permitan que nadie venga a estar dándole vuelta a sus hijos. Si sus hijos van al parque de la esquina a jugar, estén seguros de que alguien de ustedes de la casa esté allí con ellos en el parque, porque ahí es un momento donde pueden ser secuestrados. La mayoría de los secuestros en los Estados Unidos ocurre de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. No deje que sus hijos menores vayan solo a la escuela, vaya con ellos. Y no solamente el hecho de que estés ahí, como estaba bien diciendo el detective, que estés ahí en el parque mirándolo, sino tampoco que estés en el parque así, porque no te sirve de nada haber ido al parque y no estarle prestando atención al hijo. Señor Aguilar, en el caso suyo no hay mucho que usted podía haber hecho para poder cambiar lo que le pasó a su hijo, pero me imagino que ha tenido relaciones con personas que el hijo ha sido desaparecido. ¿Y qué podría usted decirle a esa persona que está viendo la mejor forma de menguar
el hecho de que puedan raptar a un niño? Todos estamos de acuerdo aquí en lo mismo. Creo que la comunicación es primordial, pero también yo le agregaría que tienen que hablar de los temas, así como hablan de la marihuana, del sexo, tienen que empezar a hablar de los secuestros, tienen que empezar a hablar de que existe prostitución de menores, trata de menores, y decirles de cómo lo hacen a través de las redes sociales para que ellos estén prevenidos. Y lo otro, como dice el detective, mire, en el video que usted mostró allí donde están los perros, el video, en ese cambuche que usted ve ahí donde están los perros, está al lado de mi casa. Estábamos haciendo un ejercicio y había un cambuche de un depredador sexual que no puede vivir, nadie le renta, y tenía su cambuche ahí y estaba a menos de 500 pies de un condominio. Así que imagínense tan cerca que están de nosotros. Sí, no, increíble. Antes de despedir el programa tenemos una llamada que vamos a tomar, así que sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Sinceramente, que Dios me lo bendiga a usted y felicito al abogado lo que está haciendo. Si todos hicieran así, pues los abogados, vaya, todo garantizo yo que sinceramente, mucho amor y cariño para usted. Muchas gracias por la llamada, y sí, el señor está dando las gracias al doctor Patrick Cordero por darnos este espacio, así que muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Creo que tenemos otra llamada. Sí, tenemos otra llamada. Vamos a tomar la última llamadita antes de despedir el programa. Sí, hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Cuéntenos. Mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún dispositivo para ponerle a los niños electrónicamente para que los podamos monitorear? Bueno, muchas gracias por la llamada, y rapidito, ¿existe algo? Básicamente los celulares. Todos los niños hoy usan celulares, y los celulares sí pueden ser preparados para que le transmitan a los padres, le permitan saber exactamente la ubicación exacta a través de GPS donde está el niño. También hay relojes pulsera y hay zapatillas que ya vienen con el sistema de GPS incluido. Lo importante aquí es que los padres trabajen junto con los hijos para que los hijos mantengan siempre eso activo. De lo contrario, tendrían que no hacérselo saber a los hijos para poderlos mantener controlados, saber dónde están en cada momento. Bueno, muchas gracias por eso, y como le comenté anteriormente, muchas gracias por la sintonía, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a los panelistas que tuvimos el día de hoy. Vamos a terminar con unas imágenes, con un video, y quiero que por favor les estoy pidiendo que vean esas imágenes, porque son de niños que están desaparecidos, que quizás a lo mejor una de ellas les llega a ustedes y ustedes sepan dónde se encuentra ese niño. Así que con esa me despido, y nos vemos la semana que viene en una nueva edición de este especial que tenemos el día de hoy. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change.